Sí, estamos bien ahí, ya está en vivo. Ahorita vamos a compartirlo en las redes sociales para que, mientras se van conectando nuestros amigos y amigas también en esta nueva edición. Y como comentábamos hace un rato, ya, Entonces estoy con dos libritos que quería enseñarte. Bueno, uno ya lo conoces. ¿ya lo estás leyendo? Ah, Sí. Pero me estás llega contento. este libro que dice Alejo Carpentier y otros. O sea, o sea, en este libro está José Lezama Lima, Virgilio Piñera, está Carpentier también, Varias pero autoras está, también hay ahí. pero es claro, y está sobre todo Reinaldo Arenas, ¿no? Me incomoda un poco que diga eh, Alejo Carpentier y otros. Sobre Es todo que el quizás es el más conocido probablemente, ¿no? claro, Pero, pero tú sabías, o en todo caso, no sé si recuerdas si llegaste a leer Antes que anochezca de Reinaldo Arenas, ahí hay toda una descripción, una comparación entre la figura de Carpentier y la figura de Sama Lima, pues, ¿no? Y mientras a Carpentier lo pinta como un claro, tipo estadístico, numérico, un tipo que solo servir al partido, a Lezama Lima lo pinta pues como el gran patriarca de las letras, ¿no? El hombre enciclopedia, el hombre que vivía de literatura, el hombre que respiraba literatura, ¿no? El hombre que pregonaba o representaba esta prosa barroca cubana, ¿no? Y pues por eso, bueno, digamos que Arenas no niega la calidad de Carpentier en general, pero digamos que Arenas hace una gran diferencia, ¿no? El Carpentier de antes, el Carpentier, por ejemplo, de Señor El Reino de este Mundo, con el Carpentier que luego se une a los servicios del partido y simplemente lo que escribe, dice Arenas, son bodrios, no son cosas que no poseen un valor determinado. Pero bueno, o sea, no vamos a negar eso, ¿no? Y el otro libro, mira, claro. poesía completa Uh, de, de Reinaldo Arenas, ¿no? Tranquilo con los libritos. Ah, Es un estamos libro con el... es un libro que me ha impresionado y me ha hecho repensar un poco hasta mi vida, porque te diría, ¿no? Dentro de este libro de poesía completa hay un libro que se llama específicamente Sonetos desde el infierno, ¿no? Lo que Y estaba en la cárcel. claro, sí, su temporada en el Morrol, sí, en la cárcel. Ojalá, cuando quieras, encantado de estar contigo siempre y compartir lo que podamos dialogar sobre todo y abriendo siempre el diálogo para escuchar distintas voces de lo que nos interesa, que es la literatura fundamental. Ahorita justo lo estoy compartiendo en las redes, hermano, para poder llegar a más gente. Mientras también se van conectando, me has mostrado dos librazos. Me interesa más el de poesía, de Reinaldo Arenas. Justo me estaba viendo, revisando algunos libros que no los tengo en físicos, como el caso de Fuera de Juego de Padilla, que Mm, ahora que lo he claro. vuelto a releer me parece como que una patada total al cerebro ese libro. Y para la Eh, época que fue escrito, en el 50 más o menos, 50 60 o de repente poco antes fue. Arenas en Antes que Anochezca justamente también, ¿no? Menciona este caso del caso Padilla, pues, ¿no? Y menciona cómo es que Padilla al inicio fue censurado por la dictadura y muchos escritores también, pero luego fueron Claro, obligados en una ceremonia pública a pasar al frente y retractarse lo que habían dicho, ¿no? Y lo hizo Padilla y lo hicieron todos en general, ¿no? Tuvieron que decir hay que videos era de eso, ¿no? hay un video, porque es un video que luego el mismo gobierno castrista comienza a divulgar como para que se den cuenta que el gobierno no era malo, entre comillas. Y lo curioso es que en ese pasaje, mira, si hubiera sabido que vamos a hablar de arenas, hubiera traído mi colección completa, pero quería, quería citarte esa parte, ¿no? Ahí se burla entre otros, pues, de García Márquez, porque prácticamente a García Márquez en una parte, claro, creo que también es injusta la crítica, o en todo caso, no digo es injusta, pero en todo caso tengo que tomar en cuenta que la crítica que hace Arenas, o lo que escribe Arenas en Antes que Anochezca, está interceptado sí o sí por aspectos emocionales, afectivos, personales, ¿no? Que Por tienen que ver con supuesto. su... Sí, pero digamos que hay una crítica interesante sobre la figura de García Márquez y ese apoyo irracional
a la dictadura, e incluso lo remeda Arenas y lo hace ver como un tipo ridículo que aplaude a este dictador, ¿no? Y Rosa Montero en La Loca de la Casa, o La Casa de la Loca, no, La Loca de la Casa, ¿no? Justamente menciona ese ámbito, ¿no? De cómo es que el escritor no puede comprometerse con un régimen, y hay una parte en la que Rosa Montero dice, ¿pero qué quieren que te siga? Si me parece más porque que García Márquez tenga una casa en una de las zonas más caras de Cuba, ¿no? Y esa casa ha sido obsequiada por Castro, ¿no? O sea, entonces, ¿hasta qué punto puedes o no puedes, ojo, sin negar el mérito de García Márquez? Y yo sé que aquí, en el público de Oren y en librerías Oren hay muchos lectores de García Márquez también. Pero digamos que eso es lo que dice Rosa Montero, y ahí sí le doy la razón, ¿no? Pensar un poco en que hasta qué punto tu Sí, voz como demasiado, sí. escritor político, entendiendo que la escritura también es un acto político, está comprometida cuando tienes un dictador que le regala a García Márquez una casa en una de las zonas más caras de Cuba, ¿no? Entonces, claro, Rosa Montero lo hice, pero lo hice con el respeto que es García Márquez, ¿no? Reinaldo Arenas no, Reinaldo Arenas Reinaldo Arenas ha sufrido en carne propia el sufrimiento, la prisión y toda la vejación que representa básicamente estar en contra del gobierno. Y ni siquiera en contra por escribir en contra al inicio, simplemente por no escribir consigna del partido. Así comenzó un poco el problema con Arenas, ¿no? Y qué curioso que hablemos de eso porque eso involucra también hablar de cómo es que los regímenes autoritarios pueden inmiscuirse. Bueno, ahora no serían tan autoritarios, serían económicos, se inmiscuyen en la labor y la crítica literaria, algo que tú y yo lo vemos, por ejemplo, constantemente ahorita en las pugnas de los liderazgos en la ciudad de Trujillo, ¿no? ¿Quién es el que coge la posta del representante de la cultura, ¿no? Y que representa al gremio de escritores y de artistas para en el fondo conseguir un favor político también. Como que pareciese que esas dinámicas con diferentes matices, pero se van renovando, pero se van actualizando también. Oscar, pensé que estabas... bueno, Oscar me dejó. Esperemos que regrese, si no, igual esperamos a tener un diálogo importante y significativo en torno al tema de la literatura. Bueno, Oscar me ha citado sobre el tema de literatura de la libertad, pero se van a diversificar varios temas, ¿no? Oscar, regresa, por favor. No soy bueno para los monólogos. Si hubiera alguien más, acá podemos conversar, pero no hay nadie más. Mm. Oscar, me dejaste solo. Oscar, Un pequeño problema con la red. Estás hablando de Castro, ya nos están boicoteando la entrevista. estaba pensando en eso también, ¿no? O sea, eh, justo pensaba en esta. Me parece que uno habla de lo que lee, ¿no? O sea, mejor dicho, uno es también los libros que lee, ¿no? Y está leyendo algo de literatura regional, es cierto, pero no sé si es costumbre solo, no sé si es una mala costumbre, pero tiendo digamos, no sé si llamarlo a seccionarme, pero sí a fijarme mucho en un autor específico en ciertas épocas, ¿no? Y digamos que el remesón con Arenas ha sido tal que cualquier caso que escucho, cualquier cosa que pienso, la pienso en función o a sus novelas, o a sus cuentos, o a su propia autobiografía, que es Antigenochesca. Entonces está como que se intersecta un poco la vida de lo que uno hace, digamos que en mi caso, la labor de profesor, o por ahí ya no he escrito mucho, pero también la labor de difusor de algunas ideas, o en tu caso también te debe pasar, ¿no? Eres también lo que lees, ¿no? Y se produce un diálogo contigo mismo
y tú dialogas con esos autores a partir de los textos y las ideas que vas confrontando, las tuyas con las del autor. Más o menos eso es lo que pensaba ahorita que hablábamos de Arenas, ¿no? Bueno, de otros más también. Es inevitable. Bueno, para todos los amigos que están conectando y acaban de ver lo que está ocurriendo con la libertad de prensa, que la libertad de expresión que está siendo boicoteada en esta oportunidad por las grandes las dictaduras externas y propias. Quiero dar la bienvenida a todos y cada uno de ustedes, amigos y amigas que se conectan a esta transmisión de Todo Inicia un Lunes. En esta oportunidad tenemos la presencia de un buen amigo de años, docente universitario, y que en las últimas semanas, perdón, está desarrollando una interesante labor crítica de algunas obras literarias de autores contemporáneos en su en su blog personal, y que es un acercamiento visto de una manera un poco más profesional, por así decirlo, a la crítica. No te vayas. Bueno, creo que Oscar nos va a abandonar otra vez. Eh, a ver qué digo. Ya. Pienso que por allí, esto de que menciona Oscar acerca de la crítica o el acercamiento a la literatura regional, sí lo venía haciendo hace algunos meses atrás o semanas atrás con mayor ahínco. Ahora, como que me puse un tiempo a repasar algunos conceptos y a la vez a meditar acerca de lo que voy escribiendo, porque siento que me faltaba un poco incorporar algunas herramientas de la teoría y que pienso también que es necesario a veces no mecanizarte en escribir lo mismo o sobre lo mismo, o utilizando las mismas categorías, sino yendo o viendo otros aspectos, otros campos de la investigación. Así que, digamos, me tomó una pausa en la escritura, pero también pienso que es necesario que esa pausa sea necesaria siempre y cuando sea para reformular algunos conceptos y aprender más cosas. Hay un montón de cosas que aprender y uno se siente cada vez más limitado y siente que la vida no le alcanza para aprender todo lo que hay, todos los libros y textos sin paper y todo lo demás. Bien, lástima que esté un poco fallando el internet de Oscar, pero esperemos que no sea una constante hoy día. Vamos a esperar, creo que ya estamos, ojalá. Está un poco chistosa la red en estos momentos. Siempre suele pasar los días lunes que se complica todo. Parece que la gente recién el lunes despertara y se conectara a las redes sociales. Pero bueno, Te comentaba que comentaba, estamos en esta oportunidad con... Perdón, te estoy interrumpiendo. no, Digamos. ya habíamos conversado un poco al inicio y te comentaba que este ejercicio de escritura que tú mencionas, me interesa mucho escribir sobre los autores de la libertad, o que digamos viven en la libertad, pero digamos no necesariamente viven, sino trabaja, produce, habla, dice, o sea, limitar el concepto de literatura de libertad y de literatura de la libertad. Me parece que ahorita a estas alturas ya es un poco perder el tiempo en algo que ya se zanjó en el sentido de que pues puede ser tan liberteño un autor como tú que
nació en Lima, como alguien que nació aquí y ahora vive en Lima, pero que, digamos, tiene su formación de aquí, o como alguien que vive en otra parte, o nació en otra parte del Perú, pero que, digamos, es una actividad concreta. Así que no creo que esa sea la discusión. Al inicio sí, creo que es importante delimitar o entender un concepto de literatura liberteña o de la región de libertad, como quieras verlo, de una manera concreta para más o menos avanzar en la crítica y explicar ciertos fenómenos. Pero más allá de eso, pues ponerte a ver quién sí entra y quién no entra, me parece que es un poco innecesario. Lo que sí veo es que, comentaba mientras tú te ibas, en una de las tantas veces que te has ido hoy día, espero que no te vayas, comentaba que prefería hacer una pausa para más o menos reformular algunas cosas. Me daba cuenta que en lo que estaba escribiendo, en mis reseñas en el blog que tú has citado, estaba quizás como que tratando de hacer que la misma estructura o la misma forma de analizar se encajen en todos los textos que iba analizando. Y en algunos casos funcionaba bien, pero en otros casos, por ejemplo, me daba cuenta que tenía que repasar otras cosas para poder hacer o dar unas mejores propuestas de crítica. No sé, por ejemplo, pienso en que justo en la misma semana estaba leyendo un libro de cuentos de Karina Bocanegra, Planeta Élfico y otros cuentos. Es un libro que me gustó mucho y estoy elaborando una reseña, por ejemplo, sobre ese libro. Y a la vez estaba leyendo o repasando un poco el libro de Enrique Carvajal. Entonces, y si le agrego a eso, pues, por ejemplo, un libro de poesía, son temáticas tan distintas, las dos temáticas son significativas, importantes, y me gustaría escribir sobre los dos, pero no encontraba cómo desplegarme en la escritura de un texto sin caer en cuestiones repetitivas. Por eso es que pensé y dije, mejor hago una pausa. Y además, bueno, para ser sincero, el universo no se cae, el mundo sigue, esté o no esté publicado un artículo mío. Y es más, probablemente lo publico en mi blog y solamente alguien lo ve por allí, o una o dos personas, pero ya está ahí. Y aparte, me gusta mucho esta dinámica que ha pasado y que me parece bien, bien interesante, que quizás no lo veíamos mucho en nuestra época de universitarios, ¿no? Veo que muchos jóvenes, chicos y chicas en general, están escribiendo crítica, comentarios, una mejor que otra probablemente, pero digamos que ya se está haciendo ese nivel ya no solo literal del texto, es decir, no solamente el comentario del texto en función a lo que el texto dice, sino también está haciéndose ese nivel de decir qué interpreto yo del texto, ¿no? Y creo Claro. que como región, como parte de este contexto actual, nos falta todavía dar ese otro paso, al menos particularmente me falta, en ya elaborar una crítica que te diga, por ejemplo, ya el autor utiliza estos recursos y dice esas temáticas, pero habría que pensar cuál es el propósito, la finalidad o cuál es el proyecto estético del autor a partir de estas cosas que va haciendo, ¿no? Sin embargo, he visto un escenario que me alegra mucho, he visto que se están haciendo conversatorios, están haciendo eventos en general, hay chicos y chicas escribiendo. La semana pasada había un encuentro sobre la poesía de Santiago Merino, un escritor que tú sabes en la Nacional leímos bastante, pero digamos no adquirió esta dimensión de escritura como se viene resultando ahora. Y qué bueno que digamos, lo que tradicionalmente era el conjunto de obras literarias en la libertad estaba por encima del conjunto de textos críticos, ahora está un poco que se equipara, porque creo que no debe desligarse, es decir, la literatura necesita también a la crítica para que alguien hable de esos que están escribiendo también. Sin negar que Claro. un autor puede ser un crítico, ¿no? Es que hay un factor que debe estar unido, encadenado, una suerte de sistema que se debe plantear. Hay factores que fortalecen la literatura de una ciudad. Hablemos de, por ejemplo, editoriales, librerías, hablemos de las mismas reseñas, el aparato de prensa que funciona y recepciona y publicita de una u otra manera, podemos ponerle esa palabra, publicita, estas obras que se van creando, porque también, por más que no haya todo ese engranaje que permita hacer que las obras de autores regionales lleguen al público ideal o deseado, se pierden. Pasa el caso de Santiago Merino, que mencionaba hace un momento. Tal vez es uno de los autores importantísimos que tenemos en nuestra región y que tiene trascendencia fuera de ella. Ha ganado el COPE, quedó en los tres primeros puestos
de concurso de las 1000 palabras. Tiene un poemario, tal vez un poemario buenísimo, que se ha publicado. Fue criticado incluso por Cámara Correro de Negri como una de las novelas que en el año que salió estos Otros Ojos del Mar le pareció una novela muy buena, pero que en nuestro medio local, tal vez por un factor, mil y un factores que pueden ser la desidia, desinterés, o el hecho mismo de, no sé, el egocentrismo también de la gente que está metida en algunos espacios que pueden brindar más luces y más publicidad a otros autores, por no querer hacerlo, por no querer mostrar el trabajo, no lo comparto, no critico, no digo nada, se pierde el trabajo de este autor. No se está manejando eso, ¿no? Más allá del factor que sea un concepto de identidad que mucha gente consideraba hace muchos años, y creo que todavía en algunos grupos se considera este factor de identidad como un factor de literatura o de ver algo regional, pero sabemos y hemos visto a lo largo de estas entrevistas y a lo largo de los trabajos que vienen haciendo, que esto de regional es solamente una idea, incluso hasta un vago perímetro que se le puede dar para nombrar a ciertos autores, ciertas autoras. Me da ese panorama. Pero considero muy válido lo que dices respecto a esto de unir la crítica y que en los últimos años viene haciéndose. Ahora, algo que conversábamos justo antes de entrar a la transmisión y antes de que se empezara a cortar todo también, era esto de que, por ejemplo, para un crítico se le exige, se le pide estudios, es decir, que tienes que conocer lo que vas a criticar, ¿no? O sea, ¿cómo voy a hablar de repente yo de estructura literaria en un texto si de repente nunca he leído al menos a Roland Barthes o Gerard Genet? Entonces, que te funcionan para analizar posteriormente tu trabajo literario. Pongo los elementos básicos, ¿eh? Pongo elementos básicos. Entonces, hay un factor que está perjudicando esto de la crítica literaria, que es tal vez la falta de acercamientos a textos teóricos que puedan ayudar o fortalecer una crítica. ¿Cómo lo ves tú, David? Bueno, planteas varios puntos, ¿ya? Voy a tratar de agruparlos en todo caso en función a lo que creo haber entendido. En primer lugar, esto de la crítica que mencionas, mira, los textos teóricos, tú has mencionado a 2 autores, pueden haber otros más, están a disposición de las personas en redes sociales en la actualidad. Puedes crearte un libro o puedes comprarte un libro si lo crees conveniente, ¿no? No sé hasta qué punto podemos caer en solo pensar en una crítica donde figuren las citas de otros autores, de grandes autores, por cierto, o más bien es el hecho mismo de apropiarte y de entender esos conceptos para poder utilizarlos luego en una crítica, por ahí citándolos porque es un rigor académico. O sea, por ejemplo, utilizas esta idea del campo literario deportivo, por ejemplo, y si lo vas a utilizar esa teoría como para entender un poco el comportamiento de los escritores y artistas de la libertad, por ejemplo, pues cítalo, ¿no? Cítalo porque es una cuestión de rigor también académica. Pero más allá digamos, de llenar tu crítica de esos elementos, creo que es importante que dentro de ese periodo de la crítica podamos entender o, digamos, llegar a un nivel crítico que nos permita, por ejemplo, escudriñar mejor el texto. Tú has de rato mencionado, por ejemplo, Los Otros Ojos del Mar de Santiago Merino. Yo esa novela la tengo, la leí muchísimo, fue un regalo muy bonito, por cierto, del ámbito familiar. Y recuerdo que me puse a analizarla para un trabajo con los elementos de la pragmática literaria. Y solo allí, analizándolo con los conceptos, las implicatorias conversacionales y todos los elementos que uno comenzaba a revisar en la universidad, pude entender un poco la riqueza del texto. ¿Ya? Y mi lectura, que en un primer momento puede ser superficial, que es la de entender la historia de un pescador que vive un sinnúmero de aventuras y está conversando con un tipo que se acerca a preguntarle sobre cosas de la vida. Cuando ves el entramado, cuando ves la textura, esas minuciosidades del texto, ahí entiendes mejor el gran mérito del escritor. Entonces yo creo que eso sirve, ¿ya? Y en ese sentido, mira, las dinámicas de crítica y de publicaciones en general no las marcamos nosotros, se van dando y se comienza a generar un espacio o varios espacios de publicaciones
donde yo veo con buenos ojos, al margen de que trabajen unidos o trabajemos unidos o no, los chicos que ahora publican, o no sé, pienso en Taquicardia, pienso en Bohemia Liberteña, pienso en el espacio de ambos, no recuerdo ahorita el nombre, pero ambos León también es un espacio donde publica Paloma Ajena. ese evento también. Paloma Ajena, ¿no? El mismo Eduardo Soldaña por ahí también. Entonces, esos espacios se van a ir dando si trabajan en alianzas bien, pero si no, pues el tema es seguir enriqueciendo el cuerpo teórico de lo que se da. Lo que sí creo que es importante también ser un poco el asunto, y que creo que es una reflexión propia, junto con el quehacer, con la intención de escribir, también hay la necesidad de eh, no repetir errores que a veces tú y yo criticábamos, o nuestra generación criticaba de las anteriores generaciones. Y así sucesivamente, ¿no? Eso de también de tomarse una pausa para reinventarse y no seguir haciendo lo mismo. Porque Ah, nosotros en la universidad criticábamos algo, pero también hemos terminado haciendo lo mismo. Y probablemente esas generaciones que vienen, que acabo de citar, y por ejemplo, en el caso de Mauricio Muñoz, que también lo veo con taquicardia, esas generaciones de jóvenes también comienzan a criticar cosas en nosotros, así que debemos como responsabilidad hacer un alto también para comenzar a cuestionarnos qué es lo que venimos haciendo, ¿no? Ahora, sí pienso que en ese sentido cada uno es responsable de lo que quiere hacer. O sea, si tú quieres hacer crítica, hazla y ser responsable con lo que tengas que hacer, busca alianzas, busca compromisos. Si quieres escribir, pues tómalo como una forma de trabajo importante, pero también es necesario que hay yo me refería a esa colaboración, no tanto de unir pactos, sino más bien de pensar en que el desarrollo de la literatura en la libertad, o de los escritores de aquí de la libertad, debe ir de la mano con el desarrollo de gente que critique y diga cosas de esos que están escribiendo. Pero también creo, y ese es el segundo punto que creo que también has abordado, creo que cada uno, cada generación, cada campo teórico, cada campo literario, me gusta mucho ese concepto, lo dice o manifiesta cosas desde su lugar de enunciación. Es decir, por ejemplo, cuando tú escuchas a la generación de escritores mayores a la nuestra, tienen su modo de ver la vida y tienen cosas que por ahí podríamos discrepar, pero también tienen su verdad, también tienen su punto de vista que no lo puede dejar de validar. Como la nuestra, digo la nuestra porque los que pasamos los 30 y estamos ya próximos a los 40 y los que son de los 20 para los 30, o sea, son dinámicas que se van presentando y que de una forma u otra van a discrepar, pero la discrepancia también es un diálogo, ¿ya? Y creo que por ahí también algo que siempre recuerdo de este filósofo o etnólogo francés, Lévi-Strauss, es cuando él se cuestiona acerca de que muchas veces las generaciones jóvenes critican a las generaciones antiguas porque no les dan el espacio para que ellos estén allí presentes, ¿no? Pero también habría que pensar en que las generaciones jóvenes se comiencen a preparar para que estén, o que mejor dicho, estén aptas para ocupar los espacios que sí o sí van a ir quedando, porque los espacios van a quedar, o sea, nadie es eterno en este universo, otras cosas se van a dar. Y creo que en ese sentido, pues, somos, o sea, somos un diálogo abierto. Es decir, cuando yo hablo, o cuando yo digo cosas, o cuando nuestra generación dice cosas, no solo habla nuestra generación, en nuestra voz están las voces de las otras generaciones. O sea, en nosotros escuchas a toda la tradición cultural literaria que viene desarrollándose en la libertad, las escuchas con nuestras voces, obviamente. Y así también va a pasar. Así que lo que sí, y disculpa que me como un poco esto de monopolizar dale, esto, dale. pero es que sí creo que hay que combatir algo que es peligroso, que es el tema de el buscar hacer daño, el buscar ponerle cabe al otro. Puedes criticar. Yo muchas veces te he criticado, y también tú me has criticado, y Gonzalo a veces ha criticado también, y los amigos en general hemos criticado, pero en función a Ricardo. ciertos aspectos que sean relevantes también. Claro, Ricardo es uno de los que yo aprecio mucho en este equipo en general. Somos amigos y yo los voy a atesorar siempre, pero digamos que en ese ámbito de amistad siempre hemos criticado cosas, pero sí creo que no hay que tener muchísimo cuidado con el arribismo, con el interés personal, con el interés de lucro, más allá de querer aportar o hacer cosas o plantear cosas. Creo que eso es muy peligroso. Y siento eso sí, que en los últimos meses, incluso en este periodo de pandemia, por Dios, donde las personas deberían tratar de aflorar lo mejor, lo más digno de cada uno, parece que la gente
buscase ocupar desmedidamente un espacio donde quieren enrumbarse como los grandes promotores de la cultura a costa de verse beneficiados por aspectos económicos. Las grandes discusiones sobre la feria del libro y todo lo que se ha gastado y no se ha gastado es una constante, por ejemplo. Incluso uno, lo digo de manera personal, se pone a cuestionarse porque alguna vez participó en una feria y dice, yo participé en esta feria de tal autoridad y esa autoridad fue corrupta y eso no me hace a mí también. O sea, eso también nos lleva a pensar muchas cosas. Pero lejos de eso yo sí pienso que ya hay que comenzar a ver quién es quién, ¿no? Hay que comenzar una crítica constructiva que diga quién está solo piensa en lucrar, solo piensa en sí mismo, quién tiene una crítica desmedida, que busca hacer daño, y lo más importante, ¿no? ¿Quién hace espectáculo de la literatura solo para verse beneficiados sin necesidad de pensar en un proyecto mayor? Creo que eso es importante y creo que eso es una conclusión significativa de ese espacio tuyo, ¿no? Lo escucho siempre. Pero a lo que has mencionado, se me viene a la cabeza esas transformaciones que se han dado en los últimos años, es cierto. Y eso de meterse cabe, ponerse cabe o esperar el trabajo del otro, es una constante generacional, pero lastimosamente no es de distintas generaciones, sino que se da en la misma generación. Yo te comentaba y les he comentado, y cuando siempre trato o converso con amigos y amigas sobre estas cosas, yo he recibido más apoyo de generaciones que han estado un poquito más adelante que nosotros. Apoyo quiero decir aspectos morales, que te digan esto, sí, vamos a apoyarte, vamos a darte sí, voy Apoyo a económico. participar en tu evento, ¿no? Voy a participar en tu evento, tú le pides a un autor que ya tiene trayectoria y te dices eso, apoya. Entonces, he recibido, cuando yo pensaba que de ellos iba a recibir la espalda para no participar, he recibido mucho apoyo, y lo contrario pasa con nuestras generaciones. Yo creo que es un factor de ego, de creer que como yo quiero ser el poeta de la ciudad, silencio a los demás, opaco a los demás, critico a los demás, insulto a los demás, y de esa forma los otros son los malos y yo soy el único que escribe realmente. O pasa también lo otro, que muchos poetas, o que antes hacían poesía, ahora se han convertido en cómicos ambulantes para poder llamar la atención de los grupos o de la gente. Cuando lo que hacen, como tú mencionaste muy bien, hacen un espectáculo de la obra, de la literatura, y no hacen un trabajo para la literatura, ¿no? Esos Eh, factores perjudican demasiado porque hacen ver de fuera a las personas que ven la literatura que estamos haciendo. quería precisar, Oscar, para precisar un poco, no me refería específicamente a la noción de espectacularización de No, manera claro. implícita en su aspecto más literal, sino, digamos Sí, sí. que buscar formas de promocionar eventos o digamos que plantear escenarios en los que yo pueda sacar el mayor provecho y reducirlo a todo un ámbito mercantil. Eso por un lado, pero no quisiera tampoco utilizar este encuentro porque al fin y al cabo es mi visión de esto y no es la verdad tampoco, es una forma de ver la realidad. Y tampoco quisiera caer en esto de adjetivizar a poetas o narradores de forma específica. No, eso lo Simplemente sé. creo que es no, claro, simplemente quiero plantear ese escenario donde es necesario entender que dentro de las discrepancias que podamos tener entre las diferentes personas que queremos hacer algo, que queremos escribir algo, que Claro, queremos, por ejemplo, sí. por ahí aportar algo dentro del espacio que como yo como docente, tú como promotor cultural o escritor también lo puedes hacer, sin divorciarnos de las otras perspectivas que nos vienen de la vida, pero también es importante señalar quién no aporta, o en todo caso, no solamente no busca aportar, sino que se viene aprovechando o viene haciendo cosas negativas. Eso sin caer en la adjetivización de algo que significa o que tiene intereses mayores o valuables, ¿no? Como te digo, yo sí pienso que las generaciones de escritores que nos han, eh, digamos, han formado son significativas. Pienso que más allá de lo que tú y yo pensemos ahora, hay dinámicas que nos van a superar y que ya están dando frutos determinados, ¿no? Ajá. Incluso, no sé si viene al tema, pero temprano conversábamos un poco acerca
el escándalo, no sé si llamarlo así, de esas formas hegemónicas de premiaciones a novelas, ¿no? Y todo ha Sí, nacido a partir de la no premiación o no consideración a un libro que la crítica considera que es relevante, como El espía del Inca. Pero mira, ¿cómo es que este acto, que por ahí puede haber sido denunciado en redes, yo leía una reseña de Cindy Magri, por ejemplo, eh, ha generado plantear otros debates, ¿no? Por ejemplo, ¿quién tiene el canon o quiénes son los que forman el canon en este medio? ¿Para qué lo ujú, hacen? Y dos, ¿cómo es que las grandes industrias copan esas formas de venta de libros cuando los libros son excesivamente caros y la producción no va a la par? Entonces, tú encuentras todo un tipo de crítica que pienso que en otro contexto y en otro escenario no se hubieran podido dar. Y no solo por el tema de las redes sociales, sino que también se está pensando un poco también en la literatura de que se hace en provincia. Yo vi, no sé quién publicó, ay, no recuerdo quién de los contactos publicó, pero alguien publicó la lista de todos los libros que eran considerados nominados para este Premio Nacional de Literatura y eran, básicamente, es una visión netamente centralista, uno, y dos, una visión que encierra un poder económico. O sea, no quiero claro. menospreciar a los autores y autoras que están allí, ¿ya? O que han ganado alguna vez esto. No quiero menospreciar eso tampoco, pero sí pienso que si es un premio nacional de literatura, se están dejando a una gran cantidad de escritores que ya comienza a emerger una voz de protesta sobre eso, cosa que antes pienso que no se hubiera podido dar. Y qué bueno que se comienza a dar en este escenario. Entonces, esa crítica de llamar la atención sobre cosas que creo que están mal y no aportan, está bien. Y ahí también caer en riñas callejeras o faranduleras, creo que eso está mal. Hay un detalle que has mencionado que me parece demasiado interesante, esto de a raíz de esta crítica o situación en la cual se encuentra, por un lado, el autor de la novela de Espía del Inca y por otro, la editorial, que es mi editores. Sí, lastimosamente en los últimos años, por un factor eh, hegemónico, centralista, se ha manejado siempre esto de que conocer solamente lo que se publica en grandes transnacionales, que no está mal, o sea, no estamos en contra de ello. Lo que sí estamos en contra es de que cuando se quiera hablar de un panorama literario peruano, solamente se tomen como elementos esos aspectos, esas editoriales o las publicaciones que se hacen ahí, cuando bien sabemos que a nivel nacional, y una muestra de ello fue, por ejemplo, las ferias que hace el Ministerio de Cultura con Independiente, hay más de 40 ¿Y cuántos nombres hemos publicado en alguna de esas listas de premio nacional? Como 5 o 6 editoriales que son las mismas de siempre. Entonces, ¿qué sucede muchas veces con las otras editoriales que funcionan como independientes? Ojo, con eso no quiero hacer tampoco la de estar a favor de o en contra de alguien, no, no, no. Pero lastimosamente cuando una editorial comienza o tal vez no se da cuenta de ello, la formalidad es necesaria en muchos casos. Ese es el papel que ha jugado en contra en esta situación con esta publicación. Pero no debe ser un elemento delimitante, no debería ser un elemento delimitante, porque hay mucha y muy buena producción literaria que se está haciendo en el norte, que se está haciendo en el sur, pero que tal vez por la maquinaria que manejan otras editoriales grandes, que pueden poner sus libros en todas las librerías a nivel nacional, y que de repente una editorial de Puno, Juliaca, Trujillo o Piura no puede tener toda esa maquinaria, se pierde el conocimiento, se pierde el saber o el conocer estas obras que se están haciendo. Considero que es ese factor también que juega un punto en contra al momento de hablar o de difundir alguna obra de autor regional o autor liberteño, como el tío que quieran darle. Es el hecho de esas alianzas que deben existir con algunos medios de difusión que no se tienen, ya sean librerías, ya sean ferias de libros, que muchas veces perjudican al autor cuando quiere presentar un libro, tal vez, ¿no? Que deberían funcionar como un elemento orgánico, pero que no se está dando. Considero que es necesario este trabajo, estas alianzas que se ven. Tú y yo somos asiduos visitantes a librerías y nos damos cuenta de que en ellas no existe, pues,
el espacio regional, es casi nulo las publicaciones de autores regionales en estas librerías. ¿Dónde conseguimos los libros entonces? Directamente con los autores, tocándoles las puertas. Entonces, eso es un punto que debería mejorar, considero yo, no sé, David. Estaba pensando en lo que decías, Oscar. También, igual hay varios puntos que por ahí no van a poder ser completados, pero voy a tratar de más o menos, tratar de, por ejemplo, las ideas. Temprano mencionábamos la figura de Reinaldo Arenas, ¿no? Que, digamos que no puedo dejar de asociarlo en los últimos meses, pero... Es tu almohadita que dice Reinaldo Arenas. Pronto, ¿no? El tema es que pensaba un poco en esta figura de Arenas porque veía cómo es que él, primero, no es un escritor tan conocido, ahora ya quizás, pero en su momento no fue un escritor tan conocido en Cuba como lo fue en Europa. No ganó, El Portero ganó un premio, fue primero escrito al francés y luego ganó un premio y luego ya se tradujo al español. O sea, Arenas tuvo un reconocimiento mundial, pero en Cuba se lee poco. Ya, entonces un poco esa, cómo es que ciertas dinámicas sociales de poder, ¿no? Permiten que haya escritores o bien que desaparecen totalmente del plano literario o bien que aparecen sobredimensionados cuando no tendrían, entre comillas, la calidad literaria para aparecer o formar parte de un canon determinado, ¿no? Entonces, o sea, y también pensaba, por ejemplo, en que cómo es que la crítica o bien los promociona o bien no los promociona, y todo ese juego de poder es ineludible y desligable a la producción literaria. Pensaba, por ejemplo, en cuántos escritores como el mismo Arenas, como Puy, como la misma Elena Garro, se quedaron fuera del escenario del boom, con temas que van más allá incluso de lo que se puede denominar o se denomina como calidad o no calidad literaria, o la valoración estética literaria, ¿no? Entonces, primero es entender un poco que esas dinámicas sociales sí influyen muchísimo en la percepción de un libro, ¿no? Y cómo este libro se configura y se promociona ante un escenario determinado. Por ejemplo, muchos dicen, y cierro esta primera parte, que si bien es cierto, el realismo mágico nace con García Márquez, con Cien años de soledad, pues, y aparte del famoso prólogo que hace a Carpentier en El reino de este mundo, pues en una novela como Lo recuerdo del porvenir, María Rosa Lopetegui menciona que es una novela que se escribe mucho antes que Cien años de soledad y que Elena Garro lo tenía, la distribuía como si fuera una blog, así como cuando tú escribiste tu primer borrador de Braulio y lo repartías por ahí, ¿no? Entonces, Lo recuerdo por venir también se leyó así. Entonces, se leyó mucho en ese círculo literario, ¿no? Entonces, pero claro, al final de cuentas, una novela quedó en el abandono cierto tiempo y 100 años de soledad, no. Sin menospreciar, por supuesto, a 100 años de soledad, ¿no? Ya, entonces, cuando tú mencionabas el caso de esta novela de este autor que queda descalificada por temas burocráticos, pensaba en que el premio del Premio Nacional de Literatura premia, ¿qué? Premia la calidad. Premiar la calidad es difícil determinar el hecho de decir, por ejemplo, yo premio la calidad de este libro o este libro es el mejor libro escrito. Es el mejor libro que un jurado determinó en función a ciertos requisitos burocráticos que se plantearon primero. Sí entiendo el tema de la formalidad y creo que es importante, pero también entiendo que eh, desde mi perspectiva, más allá de algún trámite burocrático en concreto, se busca una novela que pueda tamizar aquellos aspectos que recogen un trabajo de creación significativa. Ojo, también sé que decir, por ejemplo, que una novela es mejor que otra por la crítica, pues también es romper un paradigma, ¿no? Ya no estamos en el paradigma de los formalistas o los naturalistas, o sea, tampoco estamos en el paradigma de las literaturas menores o qué sé yo. Pero digamos que cada escenario social ha planteado una división de teóricos que han planteado cómo leer como un libro. Pero lejos de eso, si hay una novela que muchos, ojo, y eso sí lo he escuchado, ¿eh? Muchos críticos a nivel de Perú y mucha gente que lee y se dedica al tema de la crítica
ha dado comentario de este libro. Entonces, Sí. eso, por ejemplo, eso te hace, yo no, la verdad, no lo he leído todavía, eh, pero pienso que habría que pensar en todo caso, entender que ciertas dinámicas sociales, como la que te puse hace rato con el tema de Arenas, con el tema del boom, y un montón de casos más, permiten a veces desconocer una obra importante, significativa, por no cumplir con ciertos cánones o por ciertas cosas que la crítica dice que debe cumplir. En este caso ni siquiera es la crítica, ni siquiera es el canon, es simplemente un tema de pura burocracia concreto. Entonces, imagínate que por ahí Oren tiene una gran novela, o que tiene gran riqueza en muchos aspectos lingüísticos, pero porque Oren es una editorial de provincia, sin menospreciar, por supuesto, a la gran Oren, de la cual he visto que ha publicado muchos autores importantes. ¿Ah? Estaba justamente escuchando los días jueves, y tienes ahí pues autores que ahora pues ya tienen una recorrido y que bueno, apostarse por ellos hace un tiempo, pero bueno, ese no es el tema. El tema es que hasta qué punto se puede quedar de lado, ¿no? ¿Hasta qué punto una cocina política puede dejar de lado, por ejemplo, que Carpentier con Nicolás Guillén no le dieron el primer premio a una novela como Celestina antes del alba o El mundo alucinante de Reinaldo Arenas, solo porque la otra novela hablaba de la lucha revolucionaria política, ¿no? Mientras Celestina antes del alba es una novela bellísima, medio surrealista, medio lírica, medio todo, ¿ya? Pero no, pues, entonces, eso pensaba un poco que, cómo hacer que la calidad de una obra literaria no caiga en desmedro solo por una consigna burocrática o política. Es una constante que se ha dado ya desde hace muchas décadas y se va a seguir dando por estos factores que responden mucho al contexto en el cual estamos, pues también, David, ese es el gran problema. ¿Quién define qué novela es mejor que otra? ¿Quién define esto? Ahora, mencionaba justo esto de los autores, eh, incluso de la no nombración, de la desaparición casi mediática de algunos autores, como el caso de estas narradoras que en la época del boom, y se viene a la cabeza Clarice Lispector también, que no tuvieron el renombre necesario en el momento en el cual estaba. Pero pongo otro contexto que puede funcionar como una suerte de idea respecto a ello. En la actualidad mucha gente se presta al hábito de escribir, ¿no? Escribe, publica un primer libro, un segundo libro, que puede funcionar en un momento determinado, pero que después, como tal vez el autor no era, la literatura no era como él esperaba, dejan de escribir, desaparecen, y tal vez muy buenos textos literarios, muy buenos escritores, poetas, terminan cayendo en el silencio. ¿Por qué? Porque de repente las temáticas que ellos estaban elaborando no funcionaban para el tiempo en el cual se escribieron. Ahora, Trujillo en la actualidad, la libertad en la actualidad está abriéndose a diversas temáticas, están rompiendo ciertos moldes con respecto a qué se debe escribir y qué no se debe escribir. Ya tenemos la presencia de autores que hablan sobre la violencia, sobre el terror, sobre las cosas juveniles, hablan sobre la tradición trujillana, o sea, tenemos una variedad, autores y autores, pero de repente va a suceder que el silencio, el no querer, el no darse cuenta de que la literatura es un proceso largo, hace que muchos de ellos inclinen. He escuchado en una entrevista a Roncagliolo, que puede ser un autor que no le guste a casi nadie o que no me guste a mí, pero me dijo algo muy bonito, es muy interesante. ¿Qué le recomendaría a un escritor joven? Que sea paciente, que no se apure. Y es verdad, o sea, muchos buenos autores, de repente muchos autores jóvenes que podrían ser un gran prospecto literario por la emoción propia de publicar, de escribir y publicar y ver ya todo lo que ellos han elaborado en papel y al no darse cuenta que las cosas no son como ellos esperaban, declinan, dejan de lado la literatura y la cotidianidad los termina por absorber. Puede ser también ese un factor que perjudique en algún espacio determinado a la literatura. Um, Difícil responderlo. O sea, ¿por qué te digo difícil? Porque o sea, pienso que la respuesta que te podría dar o que tú mismo podrías pensar
también está en función a la edad que tenemos. Es decir, por ejemplo, cuando nace el grupo literario que tú y yo alguna vez tuvimos, y bueno, y otros más, Alain, Gonzalo, ¿no? Mirna, nace el grupo Pluma de Carne, porque era un grupo de jóvenes que quería escribir y estaba desesperado por escribir, tenía unas ansias enormes de escribir, y recuerdo que cogimos el poemario de Vallejo, España parte me dice cáliz, y vimos pues Pedro Rojas, eh, Papel de Viento, Pluma de Carne, y de ahí nació el nombre Pluma de Carne, el nombre del grupo, y luego el nombre de la revista también, y sacamos como 5 ediciones de la revista, y ahí había No, tres, jóvenes que, 3 fueron, ¿no? no te lo Porque olvides, sí. el primero fue Estigma, creo que fue, me parece, que El salió con cero el nombre cero. Estigma. Sí, sí. Entonces, ahí veo un grupo de jóvenes universitarios que tenían unas ganas enormes de escribir, y por más que la crítica mayor le decía que no lo haga, porque que se tome su tiempo, igual lo hacíamos, ¿no? Y recuerdo incluso el prólogo que nos hizo el maestro Juan Paredes Carbonell. Nunca voy a olvidar cuando nos dijo, pues, que utilizó el término protoplasmático para nuestro prólogo. Protoplasma. Yo no, hasta ahora no entendí esa parte, pero fue un prólogo muy bonito, bueno, un desprendimiento grande del maestro Juan Paredes Carbonell para hacernos el prólogo de la revista. Incluso la presentación la hizo él en un primer momento, y Sí. luego la hizo Jorge Díaz Herrera también. Pero recuerdo que al final, ahora que lo leo con los años, lo que más resalta Juan Paredes Carbonell en su crítica a esa revista literaria era que teníamos lo más importante de la escritura, la intención. O sea, eso al menos teníamos, lo demás no, pero al menos eso había, la No intención de había escribir, talento, ¿no? pero intención sí. Es un primer esbozo importante. Entonces, ahora que me haces esa pregunta sobre qué escribir, y pienso, por ejemplo, en algunos chicos y chicas que a veces me cansan sus textos para comentarles o darles mi impresión de lo que yo creo que, digamos, como lector, más que como crítico, como lector simplemente, de qué cosas puedo afinar o no. Creo que nuestra labor está siempre en incentivar, y bueno, quizás me coloco más como profesor en este caso, en incentivar que chicos y chicas sigan escribiendo. Yo sé que tú lo haces como profesor en el colegio también, y está muy bien. Y si por ahí podemos incentivar a jóvenes que quieren escribir, eh, creo que está nuestro tratar de hacer un aporte, no solamente en el aspecto de la revisión, sino también en el aspecto de qué lecturas o qué textos te pueden servir para que te vayas formando. Que no es lo mismo publicar. Claro. Quizás el tema de la publicación sí ameritaría decirles, por ejemplo, no te desesperes de que no sale en el momento determinado, sigue trabajando, sigue creando, sigue haciendo cosas, pero decirle que se tome su tiempo para escribir, si tiene todas las ganas de hacerlo y lo quiere hacer, y está con todo esa, como diría Juan Paredes Carbonell, ¿no? Ese elemento importantísimo, ¿no? Que es la intención, el propósito de escribir, pues que lo haga, y si se corrige, y si él mismo es capaz de salirse del mismo para poder ver lo que ha hecho y luego a partir de eso crecer, está muy bien. Ahora, no sé, por eso te digo, si la publicación es algo que sí deberíamos hacer, ¿no? Quizás no, quizás sí, pero nosotros, por ejemplo, vimos como sea recursos. Incluso me acuerdo que Gonzalo en su momento consiguió auspicios, no sé dónde sacó auspicios, creo que hay muchas empresas que nos auspiciaron y ya desaparecieron en ese entonces, pero nos auspiciaron la revista, y salió algo bien, bien bonito, pero luego ya quedó allí también. O sea, nos apuramos para escribir, para publicar, cuando también deberíamos haber pensado quizás en seguir escribiendo, al margen de que se hayan o no se hayan publicado cosas. Ahora bien, pienso en alguien mayor a nosotros que nos diga a nosotros, por ejemplo, chicos, a menos en mi caso, no te apures, David, todavía espérate un poco más. Pero si me vengo esperando ya como 10 años sin haber publicado nada porque creí que era el momento de esperarme, que alguien me venga y me diga, espérate 10 años más para seguir publicando, también creo que sería no pertinente para lo que yo quisiera hacer, ¿no? Entonces sí pienso que, lo que sí pienso que hay que pensar, hay que hacer lo inverso, incentivar más la escritura. Por ejemplo, eh, creo que tú estás trabajando algún proyecto por ahí. Yo también te compartí un proyecto que no sé si quieres que lo mencione, pero bueno, ya está por ahí. Todavía. Pero en todo caso, es necesario, por ejemplo, que esos proyectos que por ahí se vienen haciendo y que ya algunos han dado a la luz, como otras revistas, se sigan dando. O sea, no tengas el, 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 no digo miedo, sino simplemente creo que es necesario comenzar a propiciar espacios de escritura de diferentes
chicas y chicos que puedan contribuir a este contexto. Y si no hay todavía el espacio de publicación, ya se verá, ¿no? Eh, eso creo que sería, no sé si sería lo más idóneo, pero de mi parte creo que lo más responsable. También nosotros, por ejemplo, y eso sí, creo que tú también lo puedes percibir en tu calidad de editor, a veces tienes que hacer el trabajo de retroalimentar la escritura de alguien y uno mismo no sabe qué hacer. Es Sí. decir, realmente las cosas y los cambios que yo estoy proponiendo como editor o como simplemente alguien que da consejos de cómo debería ir un texto, realmente son relevantes, no vaya a ser que terminen entorpeciendo el texto. Eso involucra, por ejemplo, que aquellos que están metidos en ese ámbito de querer mejorar la textualidad de un cuento, de un poema, tengan que reparar en crecer y que realmente la crítica sea favorable, ¿no? Yo hasta ahora, por ejemplo, no me meto a reseñar poemas porque no digo, es un miedo, no es un miedo propiamente, sino simplemente es pensar en que primero tengo que articular algunas ideas previas, ¿no? Entonces, creo que por ahí va un poco la idea, ¿no? Comencemos a incentivar más bien la crítica en las publicaciones, que sigan escribiendo más cosas, que sigan haciendo más cosas, pero con esa responsabilidad que involucra básicamente hacerlo. Pero cuando yo me refería a esto de ser paciente, es que no esperemos que con nuestra primera o segunda o tercera publicación ya seamos el nuevo Vargas Llosa, el nuevo García Márquez, la nueva el Luis Lispector, no. A eso me refería, porque y todo lo que han manejado a mí me parece muy correcto, muy interesante también, porque es esta, la intención es funcional, es necesaria, pero a veces la desilusión termina matando al escritor, matando al artista, en algunos casos. Claro, si es que ves a la literatura o al arte de dos formas distintas, ¿no? Porque hay artistas que son de oficio, que lo ven con respeto, con admiración y con necesidad, como también hay artistas que lo ven como un pasatiempo. Ojo, de repente de ambos casos salen obras maestras, no puedo negar, no podemos decir que no, pero eh, cuando tú ves a un autor, a un artista de oficio, vas a ver su evolución, vas a ver su transformación. Y es, por ejemplo, con lo que uno se da cuenta con las obras de los grandes autores, ¿no? Cómo comienzan de repente, como el caso de Vargas Llosa, ¿no? Tú ves que La ciudad de los perros es una novela juvenil. Y es más, el lenguaje que utiliza Vargas Llosa es más juvenil, recontra asequible, no hay nada, o sea, más allá de la experimentación en la flashback, no hay nada deslumbrante, pero ya vas viendo más adelante sus otras novelas y te das cuenta cómo se ha transformado este autor. Porque tal vez no yo como ficción, no solamente como un fin de semana, que cuando me viene mi inspiración, Faulkner decía que el 99% es dedicación, el 99% es dedicación, esfuerzo, disciplina, solamente 1% era talento para Faulkner. Y Faulkner es uno de los grandes narradores norteamericanos y por ende universales también. Esto creo que es lo que deberíamos también ir transformando, la idea del escritor o del artista por de fin de semana nada más. Mirar a la Sí, literatura como una suerte de oficio o profesión, creo yo. Porque, por ejemplo, para ser un abogado, tú estudias, tú te preparas, lees. Para ser un docente, estudias, te preparas. Para ser un fotógrafo, tienes que ver todos estos detalles de la belleza de la imagen, la luz, todo eso. Entonces, para ser un escritor también tienes que verlo de esa forma. Tienes que ver ah, ello de que es oficio, creo yo. ¿Y cómo ahora que logras hablas, eso? Leyendo, leyendo y viviendo. ahora que mencionas todo esto, o sea, me ponía a pensar en las cosas que yo mismo he dicho en este encuentro contigo, en esta charla, y hay cosas que yo mismo me he ido corrigiendo, o digamos replanteando, ¿no? Como que hay un diálogo intrapersonal conmigo mismo, ¿no? Y muy inmediato, pero bueno. Tú mencionas hace rato el tema del fotógrafo y se me ocurrió esa anécdota de que aparece una entrevista a Levi Strauss lo leí en una revista de ciencias sociales. Levi Strauss cuando un fotógrafo creo ya le contaba me parece, pero me Sí, parece sí. significativa, ¿no? Que cuando un Dale, dale. fotógrafo le pregunta sobre
o un periodista, perdón, le dice, ¿no? Señor Levi-Strauss, usted que hizo investigaciones importantes en Brasil con los no sé qué, y esas tribus y esos grandes descubrimientos, ¿se imagina qué tal hubieran sido sus aportes si hubiera encontrado toda la tecnología que hay ahora? Habla de 1992 en su oficina, el sexto piso, en 92 en Europa, pues, con lo que había en ese entonces de tecnología. Entonces este periodista que le hacía la entrevista a Levi-Strauss le decía, se imagina todos los hallazgos que hubiera podido encontrar si hubiera podido disponer de todas las herramientas tecnológicas, y según esta entrevista, o según lo que responde Levi-Strauss, es que por un momento tuvo la ganas de, no sé, no tirarlo del edificio, obviamente, pero sí. Hablaba de las fotos Ya, también. claro, o sea, pero lo interesante era esto, ¿no? O sea, que más allá, y eso lo dice Levi-Strauss en esta entrevista, más allá de la mejor cámara que tengas, o el mejor lente que tengas, o el mejor equipo que tengas para fotografía, pues atrás de esa fotografía, ese equipo fotográfico, está el ojo humano, está el ojo que hace una fotografía. Si no, tú y yo, que nos compramos una cámara, porque tú eres un tipo millonario que gana mucho en Orex, es un ejemplo, podrías comprarte la mejor cámara del Perú y serías un gran fotógrafo también, ¿no? Yo Yo creo quisiera que eso. sí, o sea, o sea, yo en mi caso, por ejemplo, ni con la mejor cámara de Perú podría hacer las fotografías que muchos exalumnos míos que ahora se dedican a la fotografía, talentosísimos, hacen, ¿no? Yo sufro mucho para hacer una foto en general, así sea para tomar mi taza de café, que quiero publicar a veces por ahí. O sea, sufro porque no tengo el talento para eso. Entonces, por más que Claro. tenga un celular de alta resolución o no lo tenga, ¿no? Eso en primer lugar. Lo otro, cuando mencionaste eso de escribir, sí creo que tienes razón en algo muy significativo. Escribir es difícil. Es decir, no es fácil escribir. ¿En qué sentido? Creo que el gran problema y la gran magia de la comunicación es, al menos en la oralidad y también en la escritura, es lograr que aquello que yo quiero comunicar se va a reflejar en un texto. Cuando uno piensa, por ejemplo, en la labor docente que hace con chicos de colegio o de los primeros ciclos en la universidad, se da cuenta que tú le preguntas a un alumno qué es lo que quisiste comunicar. Y él te dice, quise comunicar esto. Pero tu texto, además que tiene errores de redacción, coherencia, fuera de eso, tu texto no refleja aquello que has querido comunicar. Entonces, lograr articular, porque también es un tema de comprensión, lograr que las Sí, ideas converjan, se unan, se cohesionen, se entretejan, para que haya coherencia entre lo que quieres comunicar con lo que tu texto dice, es bien difícil. Ahora bien, demasiado. en el ámbito, te imaginas en el ámbito de la escritura o la crítica literaria, es mucho más complicado. Te comento un caso concreto. Me he demorado un montón de tiempo. Hace poco acabo de escribir un prólogo para una publicación y créeme que no sabía qué hacer, ¿ya? Y me puse a leer los prólogos sabidos y por haber en mi casa, más o menos tratando de asimilar algún modelo, y terminaba más confundido. Y estaba frente a la computadora en varios días y varias horas tratando de escribir algo y no me salía nada. Porque sí, o sea, es un trabajo serio y trabajo responsable también. Y creo que eso te refieres cuando hablas, por ejemplo, de no solo es producir y producir y producir y copiar y copiar y escribir y publicar, sino que también hay un proceso de constante de preparación, de análisis, de incorporación de lecturas también, y que debe ser constante. Yo me refiero a que no dejar de escribir en el sentido de que no dejar de ver a la escritura como una consigna Sí. de vida, de trabajo, de esfuerzo. Ya el escritor, o sea, el que hace literatura se le llama escritor, pero el que hace crítica también es escritor. O sea, no es que no sea escritor, o sea, Es crítico. claro, o sea, pero ahí viene el tema, ¿no? Cuando se haga la feria de libros, presentan los libros y vienen los otros críticos a criticar, entre comillas, ¿no? Pero estamos hablando de la feria de escritores y escritoras. Entonces sí pienso que en ese sentido debe reconocerse todo ese tipo de trabajos en general. Y creo que sí, Sí. es verdad, hay que luchar contra el tema de esta suerte de relativismo, de que solo escribo una escritura mecánica como método de causa-efecto, ya lo primero que hago, lo primero que sale y lo publico y ya está, ¿no? Sí, Lo que está de moda también. escribir es difícil, pero sí creo que debe haber una constancia en seguir escribiendo seguir en el proceso de escritura que involucra todo lo que acabo de mencionar, ¿no? Antes que se me olvide, Oscar, y quizás no gane el tiempo también, quería mencionar que dentro del ámbito
de la escritura es una actividad estética, sí, pero también pienso que es una actividad política. Hace poco me topaba con un texto en el que utilizaba un texto literario, ¿no? Donde se utilizaba el lenguaje inclusivo, por ejemplo, ¿no? Pero también me topaba con un texto, no digo académico, pero tampoco literario, donde también utilizaban el lenguaje inclusivo. Y sí pienso que es válido como acción política. Sí pienso que la escritura también es un ejercicio de plasmar una idea, de plasmar un compromiso social determinado. Y pues a veces me quedaba pensando un poco en que cuando se manifestaban ese tipo de escrituras como lenguaje inclusivo, comenzaban a arder las redes con gente que corrige a las personas que hacen esto, pero más allá de utilizar un morfema de A por un morfema de O, qué sé yo, esos famosos morfemas gramaticales de género y número, ¿no? Que son reglamentados, pues sí, ¿no? Las disidencias y todo eso que a veces enseñamos, a veces. Sí, Eh, sí, sí. Pero eso Pensemos en fue que un también, orden al comienzo, pues. sí, recordaba, por ejemplo, que en una feria de libro que se hizo justamente en Trujillo, en honor a González Prada, se nombró al auditorio, o se puso el nombre del auditorio en Páginas Libres, ¿no? Pusieron Y por ahí, consenso, no creo. no, lo pusieron como González Prada lo concibió. Ya. Qué arroche, sí. No, pero mi crítica no viene por ahí, o sea, pusieron el escrito conforme González Prada lo concibió, eso está bien. Pero por ahí hubo gente en las redes sociales que comenzó a corregir. Mire, ¿cómo es posible que esos organizadores de la feria no sean capaces de entender o de escribir correctamente y escriben la... Pero no entendemos ahí que la escritura, en este caso, la desobediencia a una norma, como la palabra páginas, entre la G y la J, era un acto político, era un acto de disidencia, un acto de subalternidad. Entonces, de igual forma también, pienso que si dentro de una propuesta teórica, crítica, del ámbito literario, o incluso académico, se plantea una escritura de esa manera, lo debemos ver no como un error, lo debemos de ver como un acto de una manifestación, como un acto de política. Política más allá de la noción básica, sino la literatura como arte político, ¿no? En términos básicos. Pero, repito, quizás aquí ahora me tengo que quitar, o nos tenemos que quitar nuestra vestidura de profesores de ortografía propiamente, para entender que justamente por el dominio y el conocimiento del idioma y de las normas ortográficas, es que justamente esa persona hace eso. Es como, por ejemplo, no sé si tú me contaste una vez, creo, no sé si fue Gonzalo, me comentó que un alumno te reclamaba o le reclamaba a él el hecho de que Saramago no utilizaba bien los signos de puntuación, entonces ¿para qué lo voy a aprender yo? Pero creo que la reflexión tuya me parece era sobre que justamente el no utilizarlos correctamente adrede involucra el conocimiento de eso para poder desobedecerlos, Por que es supuesto. diferente. Y no deja de ser también un acto de innovación y no deja de también tener una perspectiva política. Eso quería, ojalá, señalar antes que por ahí nos gane la hora y quizás tú quieras aprender No, alguna... ahora ya se fue, hermano, ahora ya se fue, pero conversar siempre es agradable. Y sobre todo No, de sí, estos temas que son fundamentales. Ahora, mencionabas esto del lenguaje inclusivo, que podemos estar a favor, en contra, y sobre todo tener argumentos para estar a favor o en contra, no solamente porque se me ocurre estar a favor, no porque se me ocurre estar en contra. El conocimiento de la regla para poder quebrarla también como un factor político, pero siempre y cuando esto no sea posteriormente como una norma, ¿no? Porque por algo tenemos que... Se comienza por ello, ¿no? Igual el lenguaje es transformacional, se ha transformado con el paso del tiempo, es mutable e inmutable, cosas que hemos enseñado en los colegios, en los lugares, sabemos eso, ¿no? Que el lenguaje es mutable e inmutable. Responde mucho a las situaciones en las cuales estamos. Ahora, yo quería regresar a la idea esta de escribir, de lo difícil que es escribir, y por ello también plantear esto de que los autores, los artistas, los creadores, muchas veces se pierden por ello. Con esto de repente coincide mucha gente que nos está viendo o la gente que escribe también, que cuando creamos la idea en nuestra cabeza, esa idea creemos que es perfecta, es tal vez el mejor cuento que voy a escribir en mi vida, porque la idea es muy buena. Ahora, cuando la vas a llevar al papel, te pones a pensar, ¿quién la va a contar? Primera persona, segunda, tercera, un personaje, comienzo por el final, por el medio, comienzo por el principio.
Este proceso de plasmar la idea es lo complicado y eso es lo que muchas veces desanima al creador. Y vamos a un aspecto como la libertad, ¿no? Que en la libertad hay mucha gente que quiere escribir, ve que es difícil escribir, ve que no hay editoriales que puedan publicarle de manera gratuita, como suelen hacer algunas, que es que el 90% de editoriales cobran por publicar. Tercero, no hay librerías donde las puedan difundir. Cuarto, no hay un público que vaya a leer su libro más allá de sus amigos o conocidos, tal vez. Quinto, no hay un aparato crítico que de repente difunda o critique su obra. Esto no termina desanimando a cualquiera. A cualquiera que de repente no sienta ese impulso vital necesario, casi como si fuera oxígeno para poder llevarse al arte de escribir. Hay mucha gente que ha bregado contra la corriente en los años anteriores a los nuestros, en los cuales las redes o publicar un libro resulta un poco más fácil, ¿no? Por la infinidad de editoriales que hay ahora y que también la pululación de editoriales, independientes o no independientes, genera la publicación de cualquier libro sin ningún tipo de filtro, solamente el aspecto económico. En Trujillo todavía hay muchos factores que pueden jugar a favor o en contra de esto. Pero sí, yo considero de que todavía estamos en un proceso de unir todos estos elementos que permiten la difusión de una obra literaria. Y considero que el aparato crítico es fundamental para poder, no sé si generar esto de libro bueno, libro malo, pero al menos sí establecer una suerte de pauta, una suerte de análisis de lo que se está escribiendo. Tal vez se escribe por moda, tal vez se escribe porque yo quiero contar algo más allá de lo que la radio está haciendo, pero es necesario que se siga desarrollando esto de nuestra región, sobre todo, hombres y mujeres, autores o autoras, seguir escribiendo. Mira, Oscar, no sé si me permites un par pensaba en dos cosas. Una, eso que tú dices acerca de la idea que concebimos versus lo que plasmamos en el texto. Tú me conoces y creo que también en la misa que hicimos en la universidad con Gonzalo, con Ricardo mismo también, somos promoción. Bueno, tú tienes más promociones que yo, pero por ahí vamos. Tengo tres. Yo recuerdo, por ejemplo, que cuando yo pensé en un cuento que ganó el patrón Candela, Castillo de Arena, lo viví. O sea, yo ese cuento lo viví y lo imaginé, ¿no? Sí, es uno de los pocos cuentos que publicó en mi vida. Creo que son dos cuentos que publicó en mi vida. Y yo recuerdo que yo se lo conté por primera vez a Gonzalo del Rosario. Y Gonzalo me dijo, oye, estaba acá en ese cuento, está genial, y con ese cuento ganas el patrón Candela. Ya, le dije, ¿no? Y solo porque Gonzalo me dijo eso y por ahí los amigos, amigas de la universidad me daban ánimo, todo, yo lo presenté. Pero, ¿por qué cuento esto? Porque el producto escrito, luego cuando yo se lo conté en la oralidad fue una cosa, pero cuando lo leyó, me dijo que mal, no me dijo nada malo, pero me dijo que mal le había gustado como se lo conté, a como lo escribí. Y sí, yo ahora que lo leo, aparte que tiene varios errores ortográficos por ahí, El tiempo. sí, y errores también ahí de edición probablemente, ¿no? Pero sí pienso que quizás en ese momento la idea la tenía acá y todo el proyecto lo tenía ahí listo y la idea era brillante, pero cuando lo textualicé quizás solo pensé en un cuento y punto. No hubo un ejercicio que me permita prepararme, adquirir nuevas técnicas, nuevos procesos. Y aparte siento también que no me era muy atractiva la narrativa. O sea, actualmente justamente yo por eso no escribo narrativa, porque no me es muy atractiva como sí leerla, que es diferente, ¿no? Hay gente que escribe y gente que por ahí es otras cosas. Entonces pensaba en eso de qué difícil es textualizar cosas que uno las imagina como un proyecto estético, ¿no? Eso como primer punto. Y lo otro, ay, se me fue la idea, pero lo último que mencionaste fue sobre lo último de tu intervención. Publicación, el hecho de que se publiquen cosas buenas, malas. Ya, ahora sí me acordé. Ya. Ya me acordé. Tú que andas trabajando en el tema de las antologías o selección de cuentos y libros,
sin mencionar nombres, ¿no? Pero hace poco vi, por ejemplo, una publicación de una editorial de Lima que incluye autores de Perú, ¿no? Para un poco diversificar no solamente la literatura que se escribe en Lima, sino también darle cabida a la literatura que se escribe en provincias, lo cual está bien, ¿no? Pero mira el criterio que utilizaban era, vamos a considerar los mejores textos, no cualquiera entra a mi publicación, solo los mejores textos que se han escrito. Ya. Entonces, para comenzar, ¿cuáles son los criterios que realmente determinan que una persona o un grupo de personas quizás pueda determinar qué texto es mejor o qué texto es peor? En algún momento determinado hemos discutido contigo el hecho de que, por ejemplo, alguien diga que un texto poético es un bodrio. O sea, ¿qué involucra que alguien diga, o qué categorías involucra que alguien diga que un texto, al margen de que, por ejemplo, el texto sea bueno, Que sea lo puede malo, qué sé ser, yo? que lo puede Claro, al ser. margen de eso. Pero ¿cuáles son los criterios que uno utiliza para determinar la característica de un texto poético o narrativo como un bodrio? Y sobre todo, ¿cómo es que uno dice o manifiesta que lo que estoy considerando en mi publicación es lo mejor que hay bajo lo que yo creo que hay? Incluso en ese caso va a ser necesario, por ejemplo, que en los libros que se van editando, se van publicando o se van escribiendo, se mencione en el prólogo, por ejemplo, y eso es algo que lo digo porque no sé cuánto me ha costado un poco escribir sobre eso y pensar sobre esto, ¿cuáles son los criterios que el autor o el editor o el antologador, qué sé yo, ha considerado para que los textos, algún grupo de textos vaya y otros no vayan? Lo cual no quiere decir que lo que no aparece en ese libro no son buenos ni son malos, simplemente son libros que según el criterio del que hace el libro o del que hace la antología o el que hace la selección, no necesariamente antología, sino de libros de relatos, considere qué textos deben ir o no deben ir. Pero para eso es necesario utilizar siempre cuáles son los criterios o decir cuáles son los elementos que juzga para tomar en cuenta eso. Porque si no, la crítica se convierte solamente en una acumulación de adjetivos innecesarios y hasta cierto punto no justificables, ¿no? Un amigo mío, el profesor Carlos Pérez Urrutia, un gran amigo, me decía, siempre me hace acordar este cuento de un colombiano que se llama El Diccionario, ¿no? Donde el protagonista, no, creo que está en cuentos de humor, me parece, ¿no? Claro. En esta edición de Panamericana, un tipo va a escribir un libro, un diccionario con los mejores escritores de Colombia, me parece, y al final todo el mundo lo termina llamando, insistiendo, porque como era el diccionario de los mejores autores de Colombia, por así decirlo, donde obviamente pues tiene que ir García Márquez, ¿no? Pero fuera de García Márquez, pues, ¿te imaginas? Oscar Ramírez va a publicar el diccionario de los mejores escritores de la libertad, pues tengo que aparecer yo, o sea, comienza, en el cuento se plantea esa ironía, ¿no? Que todo el mundo, pues, ¿quién va, quién no va? O sea, oye, yo tengo que aparecer, yo no tengo que aparecer. Te llama Gonzalo, tiene que aparecer, y con 2 libros. Te llama Ricardo, tiene que aparecer. Entonces, y si no aparece, pues, ojo, y en el cuento pasa lo mismo, lo que leyeron en el cuento. Se te olvida de su amistad. Entonces, creo que eso también se debe a que esta dinámica de considerar un texto más relevante que otro, sin enunciar o decir en un prólogo, o sea, pensemos en una futura publicación, pensemos en que una publicación de libros o cuentos tiene que tener un prólogo o una explicación, una advertencia de cuáles son los criterios que se utilizan para poder hacer esa convergencia. Y no decir simplemente, por ejemplo, ya, ese es el libro que yo voy a publicar, pero son los mejores, ¿ah? Los demás no. Por eso es que me llega este libro acá, que es genial, son de escritores cubanos, ¿ya? Pero me llega que diga Alejo Carpentier y otros, ¿no? Pero sí, en la nota editorial y en el prólogo está un poco la explicación también. Para llamar la atención, pues público, tiene que jalar público, pues la edición. Debe ser, debe ser. Está bien bacán el libro, no sé si está bien bacán, bien interesante. Para que veas. Pero es cierto esto de que una antología de por sí es un elemento netamente arbitrario. No podemos decir que una antología es total. Es Mm. una apreciación muy personal, son gustos muy personales, entonces tomarla como total
o como que esa antología tiene la única verdad de las cosas, también es absurdo, ¿no? Pero sucede de que mucha gente se ciñe solamente a esos detalles. Lo que aparece ahí es lo único que se debe leer, lo cual es equívoco. Pero a eso nos hemos enfrentado, nos seguimos enfrentando hasta la fecha, a estos pequeños detalles de nuestra variopinta literatura liberteña, que esperemos siga creciendo. Yo, sinceramente, en el trabajo que, como tú conoces, el trabajo que hacemos con la editorial, David, muchos amigos que ven, muchos amigos que conocen la chamba que hemos hecho a lo largo de este año y seguimos haciendo, buscamos siempre que autores nuevos, jóvenes, autoras, poetas, narradores, narradoras, se sumen a esto, ¿no? Tal vez sea una primera puerta que se abra para luego lograr algunas cosas más grandes, que eso es ideal, ¿no? Esa es la idea creo que hasta la fecha venimos desarrollando. Y considero que el aporte de amigos como tu persona, amigos como todos los autores que han llegado a nosotros, todos los autoras, todas las voces que nos han acompañado en los años han sido fundamentales, han sido vitales para poder ir mejorando poco a poco esto de lo que nosotros buscamos siempre llamar literatura liberteña. Y no solamente que se conozca aquí, o sea, porque es fácil moverse en un pequeño espacio. La idea es de que salgas y te enfrentes a un espacio más amplio y en ese espacio amplio puedas seguir brillando. Eso es lo difícil. Y sobre ello siempre bregamos, sobre ello siempre hemos ido trabajando hasta el momento. Bueno, David, yo quiero agradecerte en esta oportunidad tu presencia, tus palabras, el diálogo constante, que bueno, en esta oportunidad es grabado, pero siempre hemos tenido diálogos de este tipo y otros Sí. tipos también, y que han sido siempre satisfactorios y elegantes y agradables. David fue la primera persona que entrevistamos en la primera entrevista que hicimos ya hace varios meses en Un Jueves en la Libertad, y que esta oportunidad él cierra este ciclo de un lunes. Nosotros estamos cumpliendo con una etapa, cerrando una etapa en esta oportunidad, pero claro, el día jueves tenemos otra entrevista y ahí también cerramos esta etapa de conversar con autores libertinos, que sabemos que hay muchos más todavía, pero Mm. el tiempo es un poco, juega en nuestras contras, y los proyectos que se tienen que hacer tienen que seguir trabajando siempre. David, yo te agradezco muchísimo nuevamente tu participación. Nos gustaría tu palabra de despedida para todos los amigos que nos están viendo. Bueno, creo que yo, bueno, sí, comenzamos con no, comenzamos un jueves, creo, conmigo, Sí. ese ciclo y la primera temporada. Luego había una segunda temporada en la que ahora hacemos los lunes. Gracias, Oscar, por el espacio, digamos, por invitarme a dialogar con algo que hacemos con frecuencia, pero quizás también nos permite sumar una perspectiva mayor con otras personas que nos vienen escuchando. Creo que va a ser importante ahora, por ejemplo, hacer un consolidado. Te puedo ayudar si quieres, por ejemplo, en ya hacer una revisión desde la primera persona que se presentó hasta los últimos autores de diferentes perspectivas, ¿no? Incluso tú has hecho conversatorio la semana pasada con Maestro Beethoven, con Amos y creo que también fue con Mauricio, Pablo, en fin, han pasado varias personas por ese espacio tuyo y ahora queda un trabajo de consolidar, de pasar a limpio todo lo conversado y llegar a conclusiones que quizás puedan servir como un punto de diagnóstico de lo que nos queda por hacer. Eso como primer punto, y eso es importante, ¿no? Para luego retomar otros ámbitos, ¿no? Quizás ya post pandemia, no lo sé. Y lo otro es que siempre de mi parte vas a tener la crítica, el diálogo, entre comillas, el jalón de orejas, si yo creo necesario hacerlo, como una etapa de Ujú. crecimiento, pero sobre todo siempre vas a contar con mi apoyo, con el apoyo de alguien que más allá de la amistad también se preocupa mucho en que haya un espacio cultural, y creo que lo vienes haciendo con Oren, ¿no? Con tus defectos y todo lo demás, pero cuando por ejemplo alguien me dice a mí qué pienso de Oren y todo, y qué opino sobre Oja Ramírez, pues al margen del tema amical, diré que es alguien que te va a apoyar y no se va a aprovechar de tu trabajo. Eso sí me queda muy claro. Así que en ese sentido, mientras sea así, yo
encantado de ayudarte y de sumar esfuerzos y todos los que también tengan esa intención. Creo que eso va a ser significativo para lo que venimos trabajando. Un abrazo, Oscar, y bueno, nada más agradecerle a todos los que, quizás, no sé si son pocas personas las que nos escuchan, pero para mí son magníficas en general. Muchas gracias, David, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado en esta oportunidad. Y bueno, ya nos veremos en otros proyectos que tengamos pendientes. Muchas gracias a todos y nos vemos.